Habíamos dicho que había negociaciones intensas entre el oficialismo y la oposición, no había acuerdo. Hay que recordar que en el Senado bonaerense el oficialismo es minoría, no así en diputados, donde de obtener media sanción en el Senado, bueno, va a ser un trámite más que fácil en diputados, pero en Senado había dificultades para lograr un acuerdo. Ahora todo parece indicar que la oposición, básicamente nucleada en los legisladores de Juntos por el Cambio, va a aceptar tratar esta ley impositiva que envió Kicillof a la legislatura con retoques, ¿sí? Algo parecido, una dinámica parecida a lo que sucedió con la ley de emergencia social y económica a nivel nacional. Decíamos, retoques, podría suceder el próximo lunes el tratamiento, y alguna condición que están poniendo desde la oposición es, bueno, más equidad en el reparto de cargos. Suena feo decirlo así porque en realidad a la oposición le corresponden por acuerdos previamente firmados algunos cargos dentro de la órbita de lo que son los organismos estatales, pero bueno, esto es lo que se está definiendo. De este acuerdo con los cargos depende precisamente que Juntos por el Cambio dé media sanción. ¿En qué consistiría este proyecto? A ver, una aproximación del 55% promedio en los impuestos generales. Actualización por inflación. Muchos cuestionan, ¿por qué actualización por inflación de 2019 si generalmente las leyes, cuando van a implementarse pensando en impuestos, tiene que ser proyectada la inflación del año que viene? Bueno, a nadie le ha aumentado el sueldo en comparación con la inflación de este año. Esta es la principal crítica. Esto podría ser alguno de los puntos que la oposición esté pidiendo retoques. Vamos al siguiente punto. El proyecto Kicillof 2020 en cuanto al impuesto inmobiliario urbano. Bueno, las viviendas de hasta 300.000 podrían sufrir aumentos de impuestos de hasta el 15%, las de hasta 500.000 pesos, estamos hablando por supuesto, un 35%, las de hasta 680.000, impuestos de 50% de aumento, y atención con la siguiente información, aquellas de más de 680.000, el impuesto podría ascender a un 75%. Esto claramente está muy por encima de la inflación. Es otro de los puntos que preocupa mucho, sobre todo a quienes tienen propiedades en la zona norte. Hay que decir que la provincia de Buenos Aires es muy grande, y lo que tiene que ver con el primer cordón, especialmente en la zona norte del conurbano, la evaluación fiscal es muy distinta que, por ejemplo, en la zona sur. Recordemos que cuando estábamos hablando de estos importes, estábamos hablando de evaluación fiscal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario rural? Bueno, aquí también se va a fijar una escala progresiva por evaluación fiscal. El espíritu sigue siendo el mismo, que el que más tiene, más pague. Aquellas propiedades de hasta 206.000 pesos pagarían impuestos del 15%. Aquellas de más de 3 millones pagarían impuestos del 75%. Y, por ejemplo, ¿va a haber excepciones? Sí. Va a haber excepciones en el caso de aquellos campos de hasta 100 hectáreas dedicadas a la producción tambera, van a quedar exentos del impuesto, y aquellos de hasta 50 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria también van a quedar eximidas de pagar el impuesto. ¿Buenas noticias? ¿Hay alguna buena noticia? Sí. Aquellos que puedan pagar los impuestos, aquellos que puedan pagarlos, ¿sí?, de manera anual, pero a comienzos de año, es decir, apenas comienza todo el periodo fiscal, liquidar absolutamente la totalidad del impuesto, ellos van a recibir un descuento del 20%. Esta es otra de las propuestas. Y por último, hay que decir que ¿qué pasa con ingresos brutos? Bueno, el tema de ingresos brutos, se mantiene la alícuota vigente. ¿Y qué significa que se mantiene la alícuota vigente? Bueno, que queda descartado lo que estaba previsto en el consenso fiscal, que establecía una baja progresiva del impuesto de ingresos brutos. Bueno, al quedar el consenso fiscal sin efecto, también queda sin efecto esta baja progresiva en el impuesto, así que la alícuota sigue vigente. Este es el espíritu del proyecto que envió Kicillof a la legislatura bonaerense, que de un momento a otro, ya podríamos decir, el Senado se encamina a darle media sanción.
Y si la tormenta lo permite, volvemos a conectarnos con Ismael Bermúdez. A veces la tormenta tiene estas cosas, es muy fuerte. Recién veíamos en la zona oeste del Gran Buenos Aires, se va acercando también al centro de Capital. Bueno, Ismael, y retomando lo que recién comentaba Andrea, ¿cuál es tu visión acerca de este proyecto de ley presentado por el gobernador Kicillof? Bueno, sí, efectivamente está segmentada el incremento de los tributos con la misma filosofía con que se están tomando otras medidas, que es finalmente que aquellos que tienen propiedades de menor valuación paguen un incremento menor que aquellos que tienen mayor valuación, fiscal. A eso va apunta y evidentemente el resultado es un incremento muy significativo de la recaudación. ¿Por qué motivo? Porque el 75% de incremento sobre las mayores propiedades evidentemente es muy superior al menor incremento que tienen aquellas que tienen menor valuación fiscal. Todo apunta, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, recaudar más. ¿Para qué? Para mostrar a los acreedores que la Argentina va a tener por lo menos equilibrio fiscal e incluso más, superávit fiscal para hacer frente a los pagos de la deuda. Esta es un poco la mayor controversia. ¿Cuál es la finalidad que tiene todos estos cambios tributarios? Bueno, ahí estamos. Entonces decíamos, ¿no? Si la tormenta lo permitía. Hoy es un día complicado justamente porque hay una tormenta bastante fuerte en el cielo de Buenos Aires. Enseguida vamos a retomar seguramente con Ismael Bermúdez para hablar no solamente de este tema, Andrea, sino también otras cuestiones. Veníamos hablando también del dólar. También uno de los puntos importantes del día tiene que ver qué puede llegar a pasar con el IVA. Recordemos que en el mes de agosto a alimentos de la canasta básica se les quitó el IVA y eso a partir del 1 de enero comienza a regir nuevamente. O sea, ¿se le vuelve a agregar el 21 o no? ¿Qué puede llegar a pasar con esto? Había versiones con respecto a qué podía pasar, por ejemplo, con la leche. Un alimento, obviamente, que impacta mucho en la mesa de todas las familias. Y otros temas para hablar con Ismael, seguramente, Ariel, tiene que ver con el aumento de los jubilados que estamos esperando desde hace días que se dé finalmente a conocer de cuánto será. Y también el aumento a los privados. Ayer lo decíamos, va a haber un decreto presidencial. Se saben algunas cuestiones en qué va a consistir, que va a alcanzar a las escalas más bajas de la economía, pero lo que no está definido es el monto.